La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, mola. ¿Y cómo mola? Hay que comprarle un coche oficial nuevo. Y no puede ser un coche cualquiera. Tiene que ser un coche que también mole. Y mucho. Que para eso es la alcaldesa. ¿Y cómo debe ser el coche? Por supuesto, eléctrico. Que es lo que mola. Otra cosa es donde enchufarlo. Pero eléctrico. Hay que ser ecologista y hay que aprovechar la zona de bajas emisiones que ha impuesto el ayuntamiento en la ciudad de Almería. Lo que no se sabe es quién lo va a usar. Si la alcaldesa o algún miembro del equipo de gobierno que se crea superior a todos los demás. Eso de ir en transporte público es para plebeyos. Y se tarda mucho en llegar al destino. Mejor ir cómodo en los asientos atrás del coche y que te lleven donde sea. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Lo comprará a través de catálogo o en el concesionario familiar de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar por el Partido Popular? La broma no va a salir barata. Según se comenta, el cochecito tendrá un valor de 63.000 euros. Desde luego, existe una gran variedad de opciones de vehículos eléctricos en el mercado español con precios inferiores a 63.000 euros. Sé que el importe de estos está entre los 33.000 y los 37.000 euros. No diré marcas porque no me pagan por ello, ni tampoco por hacer vídeos en el canal, de momento. Así que, si alguien quiere patrocinar el canal o pagarme para que promocione su negocio o marca, ya saben dónde encontrarme. Por poner un ejemplo comparativo de otro lugar, en octubre de 2024 el Ayuntamiento de Palma compró 2 coches híbridos para sus regidores por valor de 70.000 euros. Eso de caminar como que no les va, ni para ir a un club en plena pandemia y confinamiento. Hay que decir que también, como ahora con Almería, el PSOE se quejó de la compra de este coche por no ser eléctrico. El de la alcaldesa será eléctrico y también se queja. ¿Es necesario comprar otro coche oficial? ¿Qué pasa con el vehículo que hay ahora? ¿Ya no rinde? ¿Ya no está de moda? ¿Se ha quedado anticuado para una alcaldesa? ¿Necesita uno más potente porque con este ya no se pueden hacer carreras en circuitos como el de Tabernas? ¿A la alcaldesa le va el hacer carreras ilegales por la noche en la avenida Cabo de Gata o en la zona de Ikea y el coche de ahora no le deja llegar la primera? ¿Hay que gastar ese dinero porque le sobra al ayuntamiento y a la ciudad de Almería? Como haya que repasar el plan estratégico de subvenciones del ayuntamiento de Almería 2025-2027 y más concretamente las ayudas que se dan a entidades por parte de la Delegación de Área de Familia, Inclusión e Igualdad, creo que sería mejor no comprar el coche y seguir con el que tienen ahora. Pero por poner más ejemplos, en diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Almería destinó 76.000 euros en subvenciones a 32 asociaciones y 3 federaciones de vecinos para talleres, cursos de formación y la celebración de fiestas patronales. En octubre de ese mismo año el Ayuntamiento repartió una partida de subvenciones de 60.000 euros entre un total de 47 asociaciones. Y en septiembre de 2024 la Junta de Gobierno adjudicó casi 65.000 euros en proyectos de tecnología digital para la promoción turística, movilidad inteligente y sostenibilidad en Cabo de Gata. No sé el resto de proyectos, pero lo que es el de turismo, mejor no hablar. Así que a la alcaldesa, o con la excusa de que es para ella, lo va a usar alguien más del equipo de gobierno, le van a regalar un coche nuevo, eléctrico, moderno y seguro a la altura de lo que debe ser la imagen de una alcaldesa. Que lo disfrute, ya que como lo va a comprar con los impuestos de todos los ciudadanos de Almería, nosotros no lo vamos a poder gozar. Y ahora, noticias. Atención porque el sindicato de enfermería SATSE en Andalucía ha levantado la voz una vez más en defensa de los profesionales sanitarios, en esta ocasión contra la Junta de Andalucía durante la jornada del 12 de marzo, Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios. El sindicato critica que desde hace 2 años no se ha llevado a cabo el seguimiento y la evaluación del plan de prevención y atención frente a agresiones por parte de la Administración andaluza. Un plan que incluía medidas esenciales que aún no se han implementado, como reuniones anuales de seguimiento y evaluaciones bianuales para su mejora. A pesar de que en 2024 en Andalucía se registraron 1.866 ataques, un 19% más que el año anterior, y que en la provincia de Almería se registró un total de 161 agresiones contra profesionales sanitarios, un 75% más que en 2023, según SATSE, la Junta no ha convocado una reunión para evaluar y proponer mejoras del plan de agresiones. Con estas cifras, el sindicato también exige la puesta en marcha inmediata del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, constituido en 2023, pero aún en trámite. Este organismo se encargaría de analizar las causas de las agresiones y proponer soluciones efectivas para terminar o paliar las agresiones a profesionales sanitarios. En esta denuncia, el sindicato de enfermería incluye la petición de crear un mapa de agresiones para identificar los centros médicos con mayor riesgo y acelerar la aprobación de la Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Malas noticias para la provincia de Almería en referencia a la siniestralidad en el trabajo. Si creíamos que se había mejorado la seguridad en los puestos laborales, la realidad es todo lo contrario. En 2024 se registraron 20 muertes, una cifra que casi duplica a los accidentes producidos el año anterior. Estos datos aún provisionales, recogidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, reflejan una realidad preocupante en la siniestralidad laboral en Almería. Según Comisiones Obreras, durante 2024 en la región almeriense se contabilizaron 9.585 accidentes laborales, de los cuales 9.504 fueron leves y 61 graves. No hay mucha diferencia respecto a 2023 con 9.516 siniestros, y a pesar de que el aumento es solo de un 0,72%, las muertes son prácticamente el doble. La gran mayoría de los accidentes se produjeron en el ámbito del sector del comercio al por mayor y menor y reposición de vehículos a motor con 2.242 siniestros, seguido de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 1.231 accidentes. Y aunque este ámbito tal vez podría estar en primer lugar, el tercer puesto donde se produce más incidentes laborales es en la construcción, con 1.143 percances. Esta lista negra de siniestralidad laboral termina con 7 accidentes en actividades inmobiliarias y 1 en actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. Morirse saldrá más caro en la ciudad de Almería a partir de este 2025. En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de la capital se ha aprobado la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria del servicio de cementerio municipal. Para que se entienda mejor, esta ordenanza establece las normas y tarifas que regulan el pago por los servicios del cementerio municipal. Sacramento Sánchez, portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular y concejal responsable de los 5 cementerios de la ciudad, ha sido la encargada de dar a conocer el incremento del 2,895% en la cuota anual. Sánchez ha explicado a los asistentes al pleno que este aumento se debe a la aplicación del coeficiente de revisión en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y del contrato. La concejal ha añadido que una vez transcurridos 2 años desde la firma del documento, se procede a la revisión de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario mediante la actualización de las tarifas, para de esta manera sufragar los costes de los servicios prestados. Para concluir su respuesta a la pregunta formulada por el portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, Sacramento Sánchez ha recalcado que el ayuntamiento asume los gastos funerarios de las familias en situación económica difícil a través de los enterramientos de beneficencia. Por otro lado, la concejal de Economía, Vanessa Lara, ha afirmado que no habrá más subidas de impuestos, aunque esta declaración habrá que cogerla con pinzas. Un año más, y ya van 30, la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca vuelve a reconocer el esfuerzo y la labor de las mujeres a través de sus distinciones Minerva, un galardón que refuerza su compromiso por una igualdad real en la sociedad en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este año el galardón ha ido para las trabajadoras Mercedes Cruz Rodríguez y María Ángeles Batista Gallardo. Mercedes lleva 17 años dentro de la plantilla de Verde y Blanca como limpiadora, un trabajo que ejerce cada día en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda del Gobierno de España. Por su parte, María Ángeles ha trabajado en varios centros dependientes de la Diputación de Almería. Hoy limpia diario en la residencia asistida de la institución provincial. Mercedes y María Ángeles recibieron las distinciones Minerva muy ilusionadas y felices por el cariño que les demuestra Verde y Blanca y por todo el trabajo en equipo que hacen entre todos, porque, subraya María Ángeles, somos un verdadero equipo. El presidente de Verde y Blanca, Antonio Sánchez de Amo, las ha felicitado por este galardón y ha destacado que este acto de las distinciones Minerva es una de las 70 medidas incluidas en una docena de bloques temáticos del tercer Plan de Igualdad de Género de Verde y Blanca, que abarcan áreas de intervención que pasan por la cultura empresarial, selección y contratación de personal, clasificación profesional, formación, promoción interna, condiciones retributivas, infrarrepresentación de géneros, corresponsabilidad o acoso sexual. En cada distinción Minerva, Verde y Blanca no solo reconoce la entrega y el esfuerzo de mujeres como Mercedes y María Ángeles, sino que reafirma un mensaje poderoso. La igualdad no es un objetivo lejano, sino una realidad que se construye cada día. Un premio, un reconocimiento, pero sobre todo un paso más hacia un futuro donde el talento y la dedicación no tengan género. Terminamos con una oferta de trabajo para este verano 2025. El Ayuntamiento de Adra, junto con el Servicio Local de Protección Civil, ha abierto las inscripciones para el curso de socorrismo acuático para mayores de 17 años, un requisito indispensable para quienes quieran encargarse de la seguridad de los bañistas en las playas de Adra.
Quédate con los datos. El precio del curso es de 250 euros. La formación será semipresencial, con prácticas durante la Semana Santa, en horario compatible tanto para estudiantes como para el resto de personas que quieran conseguir este título y este empleo. Al finalizar el curso, obtendrás el título oficial de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. ¿A qué suena bien? Si tienes más de 17 años ya estás tardando en apuntarte. Si quieres más información, envía un mensaje al correo electrónico proteccioncivil@adra.es o llama al teléfono 950 033 333. Recuerda, tienes de plazo hasta el 30 de marzo. Mucha suerte a todos. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Crees que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.